Mis queridas hermanas y hermanos, un grato placer estar nuevamente con ustedes. Y muchísimas gracias por todos los comentarios que ustedes envían y déjenme decirle que eso me llena el corazón cada semana. Agradezco y le doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez se están integrando a estas clases, a esta página. Y siempre es grato poder compartir con ustedes las escrituras que tanto nos ayudan. Especialmente en estos días en el cual el mundo está bastante complicado con tantas situaciones que es imposible no mirarlas, no involucrarse, porque uno está aquí también. Pero bueno, el Evangelio es consolador, el Evangelio es algo que nos entrega oxígeno y esperanza, fundamentalmente. Para eso estamos aquí, para poder mirar la vida con optimismo, sabiendo que después de esto hay algo mucho mejor. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas otras cosas que he estado haciendo durante estas últimas semanas, especialmente con mi amigo Walter Posada de Colombia. Él me ha invitado a hacer una serie de programas que son unos cortos de 15 minutos que cada martes se suben a la red. Y voy a dejar algunos links aquí en la descripción del video para que ustedes puedan, si así lo quieren, pueden compartir conmigo y compartirlo también con sus amigos. Cada semana estamos poniendo un tema y lo hacemos en una forma muy sucinta, de modo que pueda ser un aporte en el estudio de las Escrituras durante la semana. Y también agradezco la invitación que tuve esta semana del hermano Manuel Tello en su página, en su fundación, el canal La Manita. Fue también una linda experiencia acompañarle en este caso el día jueves pasado y compartir con él algunos conceptos. En este caso fue el tema de los dones del Espíritu. También voy a dejar el link para los hermanos que estén interesados en revisar esto. Esta semana, bueno, al final vamos a caminar, conocer y saber que la iglesia sigue creciendo como lo hemos hecho cada una de las semanas. El templo que ustedes pueden ver ahí, es probable que muchos de ustedes lo conozcan. Y viviendo aquí en los Estados Unidos, tengo la bendición de poder visitar muchos lugares y también visitar muchos templos. Hay muchos miembros de la iglesia aquí alrededor y es una gran bendición estar cerca de estos edificios y sentir el buen espíritu que esto nos deja. Así que vamos a conocer esta semana otro templo. Espero que les guste. Al final de la clase recorreremos por algunos minutos este lugar. Durante esta semana revisaremos, y la asignación de Ven Sígueme corresponde a las secciones de la 102 hasta la 105 de Doctrina y Convenios. Y en cada una de ellas se revisan una serie de conceptos que son muy interesantes, algunos un poco diferentes, pero están todo dentro del marco de lo que se está viviendo más o menos en el año 1834. Ya estamos avanzando, ya pasamos el 32, el 33 y ahora entramos a los primeros meses del año 1834. Y en este caso hay un evento que vale la pena identificar, a pesar de que no nos vamos a interiorizar mucho en los detalles, porque si están interesados en esto, están los manuales de instrucción, especialmente los hermanos que están relacionados con este tipo de asignaciones van a poder perfectamente estudiar un poco más en relación a este tema. Sin embargo, como información general para todos los miembros, es muy interesante saber que en el año 1834 se organizó por primera vez en la iglesia un sumo consejo, que para nosotros es absolutamente normal. Llegamos a una estaca, hay una presidencia de estaca, dos consejeros, y también hay un consejo
un sumo consejo que lo componen 12 hombres, ¿cierto? Y que la presidencia estaca los llama y ellos tienen ciertas responsabilidades. Pero este fue el primero. De hecho, en la sección 102, esto vendría siendo como un acta de la organización del primer sumo consejo de la iglesia en Kirtland, como ya les decía en febrero del 1834. Dice, escribieron el acta original los eldres Oliver O'Cowdery y Orson Hyde. El profeta corrigió el acta al día siguiente y un día después las actas corregidas fueron aceptadas, dice, unánimemente por el sumo consejo, como una forma, y esto es interesante, como una forma y constitución del sumo consejo de la iglesia. Entonces, ¿qué transparencia más grande? Nosotros podemos tener esta información de primera mano y entonces ustedes también pueden ir a ver los detalles que están y se encuentran en esta sección, la sección 102 de Doctrina y Convenio. Lo interesante de esta sección específicamente se encuentran en los versículos 1 y 2, básicamente los objetivos de esta sección. Dice, en este día se reunió un concilio general de 24 sumos sacerdotes por revelación en casa de José Smith, hijo, y procedieron a organizar el sumo consejo de la Iglesia de Cristo, el cual se habría de componer de 12 sumos sacerdotes y de 1 o 3 presidentes, según lo requiera el caso. Y después dice el propósito, el sumo consejo fue designado, dice el versículo 2, por revelación, con objeto, ahí está el propósito, de allanar dificultades serias que pudieran surgir en la iglesia, las cuales ni la iglesia ni el consejo del obispo pudiesen arreglar a satisfacción de las partes. Estoy seguro que ustedes en algún minuto han escuchado en relación a lo que ocurre, por ejemplo, con personas que no están haciendo lo correcto o están cometiendo algunas infracciones graves, ya sea en términos de dignidad o en términos de abuso de poder o qué sé yo, tantas cosas que uno puede encontrar habiendo un ser humano. Sabemos que hay muchas dificultades que pueden rodear sus vidas. Entonces la iglesia como institución también debe generar ciertas instancias para que estas cosas no perjudiquen también y que podamos de alguna manera beneficiar a las personas que están en circunstancias un poco complicadas. Me gusta mucho lo que en el manual de Ven, Sígueme nos enseña. En este punto se habla de el consejo de membresía o los consejos de membresía. Y en la sección 102 hay una descripción exacta de lo que esto significa. Pero me encanta lo que en un momento el elder Russell Ballard enseñó. Y esto, como digo, sale en el manual de Ven, Sígueme. Dice, en ocasiones los miembros preguntan por qué se realizan los consejos de membresía. Incluso en algún minuto nosotros le llamamos los consejos disciplinarios. Estos consejos que de alguna manera tienen como objetivo ciertas cosas que a veces están ahí en la nebulosa, pero el elder Ballard las identifica muy bien y me encantó y por eso lo comparto con ustedes. Su propósito es tripartito. O sea, hay 3 razones. El primero, dice, es salvar el alma del transgresor. Fíjense qué interesante. Como primer objetivo, ayudar a las personas que están cometiendo faltas. Ahora, se supone que si esa persona quiere tratar de ordenar su vida y hacer que las cosas anden mejor, definitivamente cuando uno hace un compromiso y no lo ha cumplido y la vida todavía no ha cambiado algunas conductas, lo mejor es tratar de sacar a estas personas de este convenio o de este acuerdo, de modo que la persona pueda primero ordenar su vida y después comenzar nuevamente, por así decir, comenzar de nuevo este camino. A veces yo pienso como una carrera. Alguien podría eventualmente estar corriendo y se puede caer definitivamente. O sea, no hay nada mejor que volverlo a la pista, quizás sanar las heridas, no sé, y de alguna manera comenzar de nuevo. Entonces, el salvar el alma del transgresor
es un objetivo fundamental que no nos debemos olvidar, porque a veces solamente miramos estos consejos disciplinarios o de membresía como una especie de castigo, pero por ahí no va la cosa. Entonces, el primero, salvar el alma del transgresor. El segundo objetivo de estos consejos está relacionado con proteger al inocente. Siempre hay, en toda circunstancia, en todos los acontecimientos que puedan ocurrir, siempre hay personas que son inocentes. Y estas personas hay que siempre tratar de sacarlas de la dificultad, del problema. Y por supuesto hay que aislar a las personas que podrían eventualmente verse involucradas en algo que no tienen a lo mejor participación. Entonces, proteger al inocente definitivamente es el segundo propósito de estos consejos. Y finalmente, el tercero, porque hablábamos de que eran 3 objetivos, es salvaguardar la pureza, la integridad y el buen nombre de la iglesia. Por supuesto que sí, porque si pertenecemos a una organización y todos sus miembros hacen lo que quieren sin importar ninguna regla ni compromisos, por supuesto no hay organización que pueda sostener una situación así, si es que no toma ciertas medidas. Por lo tanto, si alguno de sus miembros está haciendo algo que, por supuesto, deshonra a la organización que se supone que pertenece, también la organización debe hacerse cargo de generar ciertas acciones de modo de modificar esas conductas. Y una de las primeras cosas que por supuesto se puede hacer es conversar con el afectado, conversar de modo de que si se pueden arreglar las cosas, bienvenido, pero si no, todos estos procesos se deben hacer por así decir, al margen de los compromisos que previamente se han hecho. No sé si me explico. Si yo me comprometo a hacer algo y no lo hago, a veces es muy bueno sacar de los hombros algunas mochilas, algunos pesos que tenemos, que a lo mejor necesitamos primero arreglar nuestra vida para volver a tomar estas responsabilidades de nuevo. Por lo tanto, la importancia de que la organización también se involucre en esto de los cambios de conducta de sus miembros, se entiende muy bien por qué vendría siendo el tercer objetivo de estos consejos de membresía o consejos disciplinarios. Recuerdan entonces salvar el alma del transgresor, proteger al inocente y salvaguardar la pureza, la integridad y el buen nombre de la iglesia. Me recuerdo, como experiencia fue muy interesante poder participar a una temprana edad, cuando yo había regresado de la misión. Me recuerdo que me llamaron para ser parte del sumo consejo de mi estaca. En esta experiencia tuve la oportunidad de participar de estos consejos disciplinarios o consejos de membresía, y fue una experiencia un poco agridulce, en el sentido de que aprendí muchas cosas nuevas que nunca había estado enfrentado, pero por otro lado fue triste al involucrarme en situaciones que para este hermano en cuestión era muy triste. Y les cuento básicamente que este hermano finalmente fue excomulgado de la iglesia por algo puntual. Entonces, en este consejo nosotros tuvimos que dividirnos en 2 grupos, tal como lo explica en la sección 102, y habían 6 personas entonces que estaban dedicadas a, entre comillas, defender a la persona, y por otro lado las otras personas ponían en la mesa todos los elementos y las razones por las cuales este hermano estaba recibiendo esta disciplina, este consejo disciplinario. Y entonces habían algunos diálogos. Fue una acción que nunca en mi vida había participado, pero como experiencia a los 21 años fue algo nuevo para mí, y que lo explica, insisto, muy bien en esta sección 102. Como organización, la iglesia tiene todos mis respetos, especialmente porque
la institución, los programas siempre van en función de ayudar a las personas. Y, y a pesar de que estas circunstancias a veces se ven como un castigo, como una forma de dañar a alguien que a lo mejor tiene un consejo disciplinario, a muy temprana edad, siendo miembro de la iglesia, me di cuenta de que era absolutamente diferente. O sea, esto está hecho para ayudar a los miembros e incluso a aquellos que cometen errores. En la sección 103 ya entramos en un terreno, por supuesto, donde hay mucho sufrimiento. En las clases anteriores hemos visto lo que había ocurrido especialmente en el estado de Missouri, en el condado de Jackson. ¿Recuerdan ustedes? En ese lugar la gente, lo vimos hace 1 o 2 clases atrás, estaba un poco inquieta por la llegada de los mormones, recuerdan ustedes, y finalmente ellos fueron desalojados, fueron sacados en forma muy violenta. Y de hecho, las personas que vivían ahí incluso tuvieron que dejar sus propiedades, sus casas. Fue muy, muy traumático, muy terrible. Y finalmente tuvieron que ir a un condado al frente del río, al condado de Clay especialmente. Y tiene que haber sido complicadísimo. Más encima los líderes, aunque habían algunos líderes ahí, pero José Smith y la gente que estaba en Kirtland, estamos hablando de 1.300, 1.400 kilómetros. Cualquier comunicación que pudiera existir con ellos era muy, muy lenta. Entonces los hermanos definitivamente por ahí, por agosto, septiembre del 1833 específicamente, tiene que haber sido, bueno, fueron momentos muy terribles para ellos. Imagínense ustedes haber salido de sus hogares, haber llegado a ese lugar porque el Señor les dijo que debían construir Sion. ¿Recuerdan ustedes? Y fueron sacados de una manera pero muy, muy humillante. Estaban en muchos problemas económicos también. Tenían, a pesar de que la gente del condado de Clay fueron con algunas personas muy amables, pero por supuesto para ellos no era ningún momento agradable. Era tanta la desesperación que finalmente Parley P. Pratt con el hermano Lyman White decidieron viajar hacia Kirtland y poder de alguna manera informar a los líderes y al profeta la situación de estos hermanos. Claro, uno dice fueron y viajaron, pero estamos hablando de 1.000 y tantos kilómetros, o sea, un sacrificio enorme, con lluvia, con nieve, con muchas dificultades, sin dinero, no sé, con muchas circunstancias que tienen que haber sido muy terribles. Finalmente llegaron a Kirtland, por supuesto allá los recibieron con los brazos abiertos, le dieron mucha atención, pero después que ellos dieron el informe, la tristeza de la gente de Kirtland, por cierto, era enorme por causa de los sufrimientos de sus hermanos que estaban en Missouri. Y bueno, les doy esta introducción para que vean más o menos qué es lo que efectivamente ocurrió en ese tiempo. Y la sección 103 dice que justamente fue dada el 24 de febrero del año 34, 1834. Y efectivamente, como ya les contaba, estos 2 hermanos llegaron a Kirtland procedentes de Missouri para hablar con el profeta en cuanto al alivio de las tribulaciones de los santos y la restauración de estos a sus tierras en el condado de Jackson. Claro, ellos tenían el ánimo de que por supuesto ellos deberían volver a recobrar todas las cosas que habían perdido. Cuando yo leo esta sección, evidentemente tiene un contexto, el que yo les estoy contando. Esta situación es particular en esa época, 1834, cuando fueron sacados de Missouri, del condado de Jackson. Pero a mí me sorprende cuando el Señor habla y recomienda y dice y sugiere. Sus palabras son tan amplias que no tan solo se reducen a este momento,
sino que al leer una y dos y tres veces uno empieza a ver que las palabras del Señor tienen una connotación mucho mayor. Incluso cuando se habla de Sión, cuando se habla de volver a esta tierra, cuando se habla de estar y de poder edificar esa Sión que tanto los hermanos quieren, no tan solo se está refiriendo a esa gente en ese momento, en ese instante, sino que también se refiere a todo lo que significa para nosotros como miembros de la iglesia esta palabra que es Sión, el poder edificar Sión efectivamente. Y sabemos cuándo esta Sión va a ser finalmente edificada. Sabemos el lugar, aquí fue dado por revelación. Entonces mucha de esta gente decía, bueno, ¿de qué revelación estamos hablando? Siendo que al final nos sacaron en forma abrupta y en forma violenta. Entonces miraban alrededor que solamente había desgracia y pena y frustración. Y por supuesto habían muchos hermanos que estaban incluso hasta perdiendo su fe. Pero cuando ponemos nuestra vista en una perspectiva un poco mayor y un poco más celestial, definitivamente nos damos cuenta de que el Señor siempre ha querido recoger a su pueblo, ayudar a su pueblo. Y por supuesto que lleguen a la tierra prometida, recuerdan ustedes el libro de Mormón, y que puedan edificar finalmente Sión. Y esto es un mensaje para todos, independientemente de donde nosotros estemos. De hecho, hemos visto la interpretación exacta de lo que Sión significa en secciones anteriores. Y finalmente hemos llegado a la conclusión de que esto está relacionado con los puros de corazón, donde esté esto, este atributo de la gente, es donde Sión finalmente puede existir, puede edificarse. Habla de la persona, habla de la familia, habla de una comunidad, de un barrio. Y por supuesto aquí se menciona en muchas ocasiones una estaca, las estacas que afirman lo que justamente es Sión, lo que es la iglesia. Entonces en el versículo 1 dice, ¿y por qué les doy estos sentimientos? Porque cuando lean esto no solo lo circunscriban a lo que están viviendo estas personas, sino que también a lo que el Señor nos promete y las cosas que vendrán definitivamente. Dice, he aquí os daré una revelación y mandamiento para que sepáis cómo obrar en el desempeño de vuestros deberes concerniente a la salvación y redención de vuestros hermanos, que han sido esparcidos en la tierra de Sión. Recuerden, amplíen su perspectiva de las cosas que estamos aprendiendo. Expulsados y heridos por la mano de mis enemigos, sobre quienes derramaré mi ira sin medida en mi propio tiempo. Proyecten todo esto, ¿ok? Porque los he tolerado hasta ahora para que llegue al colmo, dice, la medida de sus iniquidades y se llene su copa. Y por otro lado, hay una frase que está relacionada con nosotros y con ellos, toda la gente que son miembros de la iglesia. Y para aquellos que llevan mi nombre, sean disciplinados, dice el versículo 4. Una corta temporada, con una grave y penosa disciplina, porque no escucharon del todo los preceptos y mandamientos que les di. Entonces aquí se refleja una situación puntual y por el cual ellos están también recibiendo ciertas consecuencias de su proceder, de sus obras. Pero esto también tiene una proyección mayor. Y esforzándose por observar todas las palabras que yo, el Señor Dios, les declare, jamás cesarán de prevalecer. Ahí hay una buena promesa. Hasta que los reinos del mundo sean sometidos debajo de mis pies y sea dada la tierra a los santos para poseerla para siempre jamás. Esa promesa es hermosa. Tiene un contexto, insisto, pero también tiene una connotación eterna, algo que va más allá de lo que estamos viviendo en este minuto. Pero si no guardan mis mandamientos, dice el versículo 8, ni procuran observar todas mis palabras, los reinos del mundo prevalecerán en contra de ellos.
porque fueron puestos para ser una luz al mundo. Sí, ¿se fijan? Las personas que han sido elegidas, de alguna manera, tienen una responsabilidad de ser una luz al mundo y ser los salvadores de los hombres. ¿No es así? Y por cuanto no son salvadores de hombres, son como la sal que ha perdido su sabor. Vimos eso la semana pasada y está en Mateo, en el Nuevo Testamento está clarísimo eso también. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Entonces no sirve, dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué dice en la siguiente versículo? Voy en el 11. De cierto os digo, he decretado que vuestros hermanos que han sido esparcidos vuelvan a las tierras de su herencia y edifiquen los lugares asolados de Sión. Insisto, esto tiene una connotación, y he sido majadero con esto, mucho más de lo que se está viviendo específicamente en este lugar. Porque tras mucha tribulación, como os he dicho en un mandamiento anterior, viene la bendición. Y de hecho yo testifico, y yo creo que muchos de ustedes también. Tras mucha tribulación, viene la bendición. Y después nos dice, he aquí, esta es la bendición que he prometido después de vuestras tribulaciones y la de vuestros hermanos. Vuestra redención y la redención de vuestros hermanos. Sí, su restauración en la tierra de Sión para establecerse y nunca más ser derribados. Y esta es una promesa. Vamos a ver cuando lleguemos a la sección 105 que algunas cosas ocurrieron y uno dirá, bueno, ¿y por qué entonces se prometen estas cosas? Porque esto tiene un alcance mucho mayor, insisto. No está circunscrito a lo que estamos viviendo ahí en el año 1834 tan solo. No obstante, si profanan sus heredades, serán derribados, porque no los perdonaré si las profanan, dice. He aquí os digo, y el versículo 15 es bien fuerte, bien categórico. He aquí os digo, la redención de Sión tiene que venir por poder. Fíjense esta instrucción, categórica, fuerte, directa. Por tanto, levantaré a mi pueblo, un varón que los guiará como Moisés guió a los hijos de Israel. ¿Ok? Fíjense cómo hace esta similitud de lo que están viviendo con lo que pasó con Moisés cuando fue sacado de Egipto. ¿Y cuál era el propósito? Bueno, tomarlos, sacarlos de ese lugar y llevarlos a la tierra prometida. ¿Recuerdan ustedes? Porque vosotros sois hijos de Israel y de la descendencia de Abraham. Y es menester sacaros de la servidumbre con poder y con brazos extendidos. Para el Señor es tan claro tomar la historia del mismo Moisés y asemejarlo a lo que están viviendo ellos acá. Para Dios es simplemente mirar de aquí a aquí y los acontecimientos y los principios y las promesas son exactamente las mismas, siendo que hay siglos de diferencia. Y tal como fueron guiados vuestros padres en el principio, así será la redención de Sión. Ahí hay una promesa. Ahí está. La redención de Sión. Entonces, ¿cuáles son las palabras del Señor hacia esta gente? Y en el versículo 19 dice, no desmaye, le dice a ellos, pues vuestro corazón. Y después agrega, porque no os digo como dije a vuestros padres, mi ángel subirá delante de vosotros, pero mi presencia no. Sino que a vosotros os digo, parece que hay una pequeña diferencia, mis ángeles subirán delante de vosotros y también mi presencia, y con el tiempo poseeréis la buena tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa más extraordinaria! Aquí fíjense ustedes que está dándole una perspectiva
inmensa y grande de lo que pasó con Moisés. Estas fueron promesas exactas que se les dio a esta gente, a los israelitas. Y en ese tiempo, fíjense que él decía, pero mi presencia no. O sea, el Salvador no estaba involucrado en esto. ¿Y saben por qué? Estudiamos hace algunas semanas la sección 84 de Doctrinas y Convenios, en la cual supimos que por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, fue tomado Moisés y el sacerdocio mayor también. ¿Recuerdan eso que aprendimos? Por lo tanto, Moisés tenía el ánimo y la disposición para poder santificar a su pueblo. Pero la gente estaba haciendo cualquier cosa menos obedecer sus palabras. Por lo tanto, todas estas ordenanzas salvadoras, que incluso en esa misma sección es muy interesante porque dice que a través de sus ordenanzas se manifiesta la divinidad y podemos ver la faz de Dios. Entonces, al no tener estas ordenanzas, al no tener el sacerdocio de Melquisedec, definitivamente estaban al margen de la presencia de Dios. ¿Me explico? Sin embargo, la promesa que aquí se le está dando es que la presencia del Salvador sí estarán, porque el sacerdocio de Melquisedec está restaurado y las ordenanzas están siendo restauradas. Y por eso el tema de los templos era tan importante y la construcción de los templos. Es muy interesante ese detalle que se manifiesta en el versículo 19. Pero mi presencia no. Y después en el 20 dice, y también mi presencia. Porque efectivamente el sacerdocio está restaurado y las ordenanzas están a disposición de la gente. O estarán, porque aún no estaban, pero sí está el sacerdocio, ¿me explico? Muy interesante. Pero fíjense cómo el Señor en todo este discurso, a lo mejor la gente está pensando solamente en las dificultades que tenía en el condado de Jackson, que lo habían sacado de sus casas, pero el Señor está mirando esto como una misión que Él ha tenido desde siempre, rescatar a su pueblo y construir Sión. En todas las dispensaciones ese ha sido el gran objetivo. Qué maravilloso es revisar esto. En este punto se recibe una instrucción precisa en relación a lo que ellos deben hacer en función de volver y tratar de hacer de que las personas que están en el condado de Jackson vuelvan, o sea, que están en el condado de Clay en realidad, vuelvan y puedan tomar nuevamente sus posiciones y volver al estado de Jackson. Y para eso se compara en el versículo 21 a José Smith como ese siervo que aparece en la sección 101, ¿recuerdan ustedes? El cual el Señor le dice en esa parábola que ahí se menciona, ustedes la pueden revisar, lo vimos la semana pasada. Y aquí hay una asignación específica en el versículo 22. Por consiguiente, diga mi siervo José Smith, hijo, a la fuerza de mi casa, a mis jóvenes y a los de edad madura, congregaos en la tierra de Sión, en la tierra que he comprado con dinero que se me ha consagrado. Y un poco para resumir las instrucciones que aquí se dan, ustedes pueden ver después y leer versículo por versículo. Básicamente era poder reclutar a los jóvenes y a los quizás no tan jóvenes que pudieran juntarse para ir a ayudar específicamente a esta gente que estaba en Missouri. Incluso en el versículo 27 le dice, ningún hombre tema dar su vida por mi causa, porque quien dé su vida por mi causa la hallará de nuevo. O sea, aquí estamos hablando de ir con la estricta función y objetivo de retomar nuevamente el control y darle un poquito de oxígeno a la gente que estaba en Missouri y que tanto había sufrido.
Y entonces se empezaron a juntar estas personas y la instrucción básicamente era poder llegar a lo mejor a juntar hasta 500 personas. Pero cuando se dio esta instrucción, claro, muchas personas no se involucraron y estuvo, por supuesto, algunos hermanos con nombres muy conocidos, entre ellos su hermano, Hyrum Smith. Y, y prácticamente llegaron a juntar alrededor de 100 personas, no más que estas. Y por supuesto también tenían problemas económicos, no tenían dinero y tenían que hacer un viaje, como lo había hecho Parley P. Pratt en su momento con su amigo, mil y tantos kilómetros, perdón. Y entonces se necesitaba también recursos para llegar allá con esa cantidad de gente. Bueno, estaban pidiendo 500 y prácticamente no se juntaron más que 100. Entonces eso también habla de cómo la gente se involucraba en esto, qué tan fieles eran, qué tan maduros en términos espirituales estaban. Y por supuesto ellos necesitaban aprender ciertas lecciones también en su vida. Incluso se le da una asignación al mismo Sidney Rigdon en el versículo 29. Dice, para que levante su voz en las congregaciones de las regiones del este, preparando a las iglesias para que guarden los mandamientos que le he dado en cuanto a la restauración y la redención de Sión. Y en el versículo 30 justamente se le dice al hermano Parley P. Pratt y al Lyman White que todavía no suban hasta que junten a esta cantidad de personas, como aquí dice hasta el final del versículo, que puedan tener por lo menos 10 o 20 o 50 o 100, hasta que hayan llegado finalmente a un total de 500 de las fuerzas de mi casa, dice. He aquí, esta es mi voluntad, dice el versículo 31. Pedid y recibiréis. Pero los hombres no siempre obedecen mi voluntad. Entonces ahí en ese versículo deja entrever que probablemente la gente no estaba aceptando ni obedeciendo estos consejos. Y en los siguientes versículos le dice, bueno, si no pueden obtener 500, bueno, procuren obtener 300. Y si no podéis conseguir 300, bueno, traten de hacerlo con 100. Versículo 33. Y este versículo que no tan solo se aplica para estas circunstancias, sino que para nuestra vida completa. Toda victoria, versículo 36, y toda gloria os es realizada mediante vuestra diligencia, fidelidad y oraciones de fe. Y después se hace una relación de las parejas, por así decir, o los grupos que debían ir por diferentes lugares hasta que finalmente llegaran a Missouri. Se manda a Parley P. Pratt a que vaya con José Smith, a Lyman White que vaya con Sidney Rigdon y a Hyrum Smith, el hermano del profeta, que vaya con el hermano Frederick William. Y así sucesivamente otros hermanos, Orson Hyde y Orson Pratt. Y al final del versículo 40 me encanta porque dice, dejad en mis manos lo que resta. O sea, ustedes hagan lo que yo les estoy indicando y dejen finalmente el resto y yo me encargo. Me encanta eso cuando el Señor pone de manifiesto de que Él también está en lo mismo que nosotros y lucha nuestras batallas también junto a nosotros. Me encanta eso. Estos han sido años sumamente desafiantes y ya revisamos en la sección 103 algunos de los planes que ellos ya estaban haciendo. Lo vamos a revisar y vamos a terminar estos en la sección 105. Pero antes de esto, quiero comentarles en relación a la sección 104, que de alguna manera nos da la perspectiva de lo que ellos estaban viviendo, situaciones económicas muy precarias. La iglesia estaba pasando por una situación muy complicada. Recuerden ustedes que ya estaba implementada lo que era la firma unida, pero aparentemente la gente no estaba cumpliendo adecuadamente con esto. Y de hecho, habían decidido cómo terminar esto, porque ya no era posible continuar con esto. Finalmente, en vez de terminar esto, dice esta revelación,
se indica que en lugar de hacer esto, de terminarlo, la firma se reorganice, porque ellos tenían toda una firma unida, incluso de Kirtland y de Missouri juntos. Imagínense la cantidad de distancia que había entre uno y otro. La coordinación era prácticamente nula. Entonces ellos decidieron dividir esto. Y bueno, en esta sección están los detalles de las cosas que ocurrieron, que por supuesto, si están interesados en ver los detalles, yo les indico y les sugiero que puedan leer versículo por versículo y ver un poquito lo que ahí sucedió. Yo solamente quiero dejar la información de que habían muchos problemas económicos, pero fíjense qué pasó con la gente, qué estaba pasando con ellos en relación a la aceptación o al vivir estos principios que habían sido enseñados. De cierto os digo, mis amigos, doy un consejo y un mandamiento, dice, concerniente a todos los bienes de la orden, la cual mandé organizar y establecer para que fuera una orden unida. Hasta el nombre sugiere lo que deberían haber hecho. Orden unida. Una orden sempiterna para el beneficio de mi iglesia y para la salvación de los hombres hasta que yo venga, dice. Con la promesa inalterable e inmutable de que si eran fieles, aquellos a quienes yo mandé serían bendecidos con una multiplicidad de bendiciones. Mas por cuanto no fueron fieles, ahí deja en claro qué pasó, estuvieron a punto de recibir una maldición. Por consiguiente, dice el 4, ya que algunos de mis siervos no han guardado el mandamiento, sino que han quebrantado el convenio por motivo de su avaricia y con palabras fingidas, los he maldecido con una maldición muy grave y penosa. Sigue hablando versículo por versículo y dando una descripción exacta de lo que está ocurriendo. Voy a simplemente seleccionar algunos, porque yo el Señor, dice el versículo 6, no seré burlado en estas cosas. De manera que si sois transgresores, dice el 8, no podréis escapar de mi ira durante vuestra vida. Y en los siguientes versículos el Señor es muy claro con respecto a la gente que no ha estado cumpliendo y cuáles serán las consecuencias que iban a tener. Me es prudente, y ahí vienen los consejos, estos consejos que son universales, insisto. Me es prudente, por tanto, os mando que os organicéis y le señaléis a cada cual su mayordomía, para que todo hombre me rinda cuenta de la mayordomía que le sea designada. Esto puede ser aplicado a muchas otras áreas, ojo. Porque conviene que yo, el Señor, haga a todo hombre responsable como mayordomo de las bendiciones terrenales que he dispuesto y preparado para mis criaturas. Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos. Y todas las cosas que en ellos hay son mías, dice el Señor. Fíjense qué interesante ese punto. En ese sentido, nosotros, al recibir lo que tenemos, es porque el Señor nos hace mayordomo de nuestras supuestamente posesiones, pero en realidad son cosas que Dios nos ha dado. Y es mi propósito, dice, abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías. Y este principio que ha sido debatido en muchos lugares en relación a la abundancia de la tierra o la escasez de la tierra. Fíjense lo que el Señor nos dice, porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he concedido, dice, a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. Díganme si no es maravilloso escuchar esto del Señor. Hay mucha gente que dice que hay mucha gente en esta tierra. Hay mucha gente que dice que hay mucha gente. Y que claro, lo que deberíamos hacer nosotros para que económicamente pudiéramos estar bien es que haya menos gente. Pero aquí podemos ver que esto no es así. Lo que hace que la gente no tenga lo necesario es justamente la iniquidad de las mismas personas. Aquí hay principios que son realmente hermosos, que insisto, no se aplican tan solo a esto, sino que es sumamente interesante que aprendamos estos conceptos. De manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi evangelio,
En el infierno alzará los ojos con los malvados estando en tormento. Es duro, pero ahí está la realidad. Y ahora de cierto os digo concerniente a los bienes de la orden. Y empieza a dar instrucciones específicamente de lo que están viviendo ellos. Ahí se comienza a dar algunas instrucciones prácticamente hasta el versículo 30, 31 de las mayordomías que cada uno iba a recibir. Y si son fieles, y esto nos atañe a todos, versículo 33, multiplicaré bendiciones sobre ellos y su descendencia después de ellos. Sí, una multiplicidad de bendiciones. Ojalá que escuchemos esos consejos. A nosotros también nos toca eso. Tal como les dije, se reorganizó toda esta firma unida que estaba Missouri, Kirtland, todo unido. Versículo 48 describe muy bien qué es lo que iba a ocurrir ahí. Después de organizaros, dice, os llamaréis la orden unida de la estaca de Sión de la ciudad de Kirtland. Esa sería una parte. Y vuestros hermanos, después de organizarse, se llamarán la orden unida de la ciudad de Sión, que vendría siendo la otra parte. Muchos de estos principios que se mencionan acá están absolutamente vigentes en la iglesia de hoy. Además de cierto os digo, dice el versículo 78, en cuanto a vuestras deudas, ¿tienen algunas deudas? Hoy día vivimos en un mundo donde a veces las deudas nos acompañan y las casas comerciales a veces nos andan siguiendo para que esas deudas se multipliquen. Pero fíjense estos consejos que son muy buenos y que están relacionados también con el buen vivir, con el Evangelio, básicamente. Además de ciertos digo en cuanto a vuestras deudas, he aquí es mi voluntad que las paguéis todas. Y es mi voluntad que os humilléis delante de mí y obtengáis esta bendición por vuestra diligencia, humildad y la oración de fe. Y si sois diligentes y humildes y ejercitáis la oración de fe, he aquí, y aquí viene la bendición, ablandaré el corazón de vuestros acreedores hasta que os envíe los medios para libraros. Fíjense que habla aquí de la situación de librarse. Parece ser que cuando uno tiene deudas, de alguna manera vive un grado de esclavitud. Es muy interesante escuchar esa frase y esa palabra de librarse de las deudas. Y estas palabras que son preciosas en el versículo 82. Y si vosotros sois humildes y fieles e invocáis mi nombre, he aquí os daré la victoria. Miren cuáles son los elementos que se nos requieren para tener esa victoria. A veces el mundo nos dice algo absolutamente diferente. Pero el Señor nos dice que la victoria viene si es que primeramente somos humildes y fieles. Y también estamos invocando su nombre. Me encanta eso. Y para finalizar este concepto, esta sección básicamente, al final del 86, solamente las últimas 2 líneas. No olviden esto. Todas estas cosas son mías, dice el Señor, y vosotros sois mis mayordomos. Y el amo no permitirá que sea desbaratada su casa. Qué tranquilizador y qué maravilloso es escuchar esto. Terminando con la sección 105, tal como conversábamos en la sección 103, y todas las instrucciones que ahí se habían recibido, prácticamente después de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, después de 4 meses, se recibe esta revelación que de alguna manera viene a confirmar las instrucciones que se habían dado previamente, hace 4 meses atrás. Y básicamente aquí se menciona de que bajo el liderazgo del profeta, los santos de Ohio y de otras regiones marcharon hacia Missouri en una expedición más tarde conocida, no olviden esto, como el Campo de Sión. Estos hombres que iban entonces hacia Missouri con una tarea muy particular. ¿Quieren saber cuál era? Bueno, su objetivo era escoltar, dice, a los santos que habían sido expulsados de Missouri.
de regreso a sus tierras en el condado de Jackson. Ahora, ¿qué pasaba? En ese lugar, en Missouri, por cierto, la gente que vivía ahí y que había echado a los mormones, escucharon en relación a esta gente que venía, que se llamaba el Campo de Sion, y por supuesto empezaron a tomar algunas iniciativas previas a que esta gente llegara a Missouri. Y empezaron a atacar a los mormones que estaban en el condado de Clay, de alguna manera de adelantar el trabajo, porque sabían que esta gente venía con una intención muy clara de ayudar a estas personas que habían sido sacadas del condado de Jackson. Y lo más increíble fue que después que esto ocurrió, el gobernador de Missouri, y eso es muy importante porque fue un antes y un después, retiró su promesa de apoyo a los santos, porque originalmente el gobernador le había dicho a esta gente que iba a ayudarle a retomar estas tierras que habían sido despojadas. Y entonces el gobernador echó pie atrás, y debido a todas esas circunstancias, en junio de 1834 el profeta recibe esta revelación. Aprendamos un poco las cosas que aquí ocurrieron, porque también aquí vamos a aprender otros conceptos que son preciosos, algunos principios que incluso en nuestra vida también pueden ocurrir situaciones como esta, y debemos saber cómo superar estas pruebas cuando lleguen a nuestra vida. Y parte de esta revelación dándoles a entender cuál era la actitud que ellos tenían. Fíjense, versículo por versículo, qué claros son. He aquí os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, dice el versículo 2, en lo que a la iglesia respecta, y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya, le dice. Algo pasó con los miembros que ha hecho que estas cosas se demoren. Pero he aquí no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, dice el versículo 3, sino que están llenos de toda clase de iniquidad y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos de entre ellos, como corresponde a los santos. Ni están unidos. ¿Se acuerdan ustedes que ese era el propósito? Conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Y fíjense qué interesante es ver que lo que se estaba tratando de implementar eran elementos que están relacionados con el reino celestial, ese tipo de leyes que está relacionado con la unión. Y parece ser que ellos no estaban preparados para hacer esto. Y no se puede edificar Sión, no olviden esto, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo, dice el Señor. Claro, algo estaba pasando. Por eso que estas cosas no están funcionando, porque la gente no está dispuesta a poner en sus vidas este tipo de leyes. Y es necesario, como lo ha repetido en varias ocasiones, que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia. Sí es menester por las cosas que padece. Ay, cómo me gustaría leer esto al mundo en general. A todos los padres y madres, no tan solo de Sion, sino que del mundo completo. A veces es necesario que seamos disciplinados hasta que aprendamos la obediencia. Cuando hablamos de ser disciplinados, no significa no estamos hablando de ser agredidos ni recibir golpes, pero sí disciplina en diferentes formas. Y cuando pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, especialmente cuando ellos están formando su carácter, es muy bueno que leamos estos versículos para saber cuál es la manera
de poder ayudar a la gente, especialmente para que puedan llegar a esa obediencia que tanto importa en el ser humano. El ser humano tiende a ser desobediente. Incluso los niños, los jóvenes, tienden a ser desobedientes por naturaleza. Y bueno, hay niños que por naturaleza también son muy obedientes, les quiero contar. Yo tengo 5 hijos y bueno, tengo de todo. Pero sí podemos llegar a que sean obedientes, reprendiendo en el momento oportuno, con severidad, dice una escritura que vamos a ver en unas semanas más. ¿Recuerdan? Es una escritura muy conocida, sección 121. En ocasiones necesitamos ser disciplinados, a veces reprendidos, para llegar a esto que es tan maravilloso, que tiene que ver con la obediencia. Después de leer algunos versículos, ustedes pueden continuar con el resto. Ocurre un hecho muy interesante y que es probable que descoloque a muchos miembros que habían hecho un largo camino, una larga travesía desde Kirtland hasta Missouri. De hecho, venían como 100 personas con José Smith y Parley P. Pratt, y en otro lado venía Hiram con otros hermanos, y en el camino juntaron alrededor de 100 personas más, así que habían como 200 y algo, y estos finalmente llegan a estos lugares, pero por toda esta situación que estaban viviendo, imagínense el viaje enorme que se había dado. Finalmente ellos llegan y se encuentran con una circunstancia bastante diferente, aún el gobernador sin darles ese apoyo que había garantizado. Finalmente se recibe de voz del Señor la siguiente instrucción, versículo 9, que tiene que haber sido muy difícil para ellos. Por tanto, a causa de las transgresiones de mi pueblo, me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sión. Claro, cuando el Señor habla de corto tiempo, el tiempo del Señor es un poquito diferente al nuestro. Y de esa manera dice, para que ellos mismos se preparen y mi pueblo sea instruido con mayor perfección y adquiera experiencia y sepa más cabalmente lo concerniente a su deber y a las cosas que de sus manos requiero. Instrucción, aprender. Y esto no puede llevarse a cabo sino hasta que mis élderes sean investidos con poder de lo alto. Investidos. Recuerdan que había que construir el templo todavía. E incluso recordemos que el templo de Kirtland, ni siquiera ahí se recibieron las investiduras tal como hoy día las conocemos. Hubieron algunas iniciatorias, cosas que se comenzaron a hacer, pero finalmente las primeras investiduras se hicieron en el templo de Nauvoo, muchos años después. Pues he aquí he preparado una magna investidura y bendición que derramaré sobre ellos, si son fieles y siguen siendo humildes delante de mí. Les dice, parece ser que hay una etapa anterior que se debe hacer para poder hacer volver a esta gente al condado de Jackson. Pero esto también tiene que ver con nuestra también llegada a Sion, las cosas que nosotros debemos hacer. Y repite en el versículo 13, de modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sion. ¿Cómo se sentirían ustedes si el Señor les hubiese dicho, miren, vamos a juntarnos porque tenemos que ir a ayudar a la gente a Missouri? Y vamos a ir con fuerza, porque aquí ya no, es probable que las palabras tan solo no son suficientes. Entonces ellos venían completamente preparados, a pesar de que sus números fueron bastante menores de lo que originalmente se les había pedido. Llegaron como 200 y algo, y el Señor les incluso le había pedido alrededor de 500. Eso hablaba también de la conversión de la gente, de la disposición a obedecer. Entonces todo se fue juntando. A veces yo pienso, ¿cuál habrá sido la actitud de los israelitas cuando llegaron al desierto después de cruzar el Mar Rojo? Y le tienen que haber preguntado a Moisés, bueno, ¿cuándo estaríamos llegando a la tierra prometida? ¿Sería la próxima semana, el próximo mes? Y el Señor entonces tenía algunos planes diferentes debido a que su preparación no estaba lista. La lealtad y la fidelidad que ellos tenían a lo mejor no era suficiente para poder dar el siguiente paso.
Bueno, nada más y nada menos que 40 años estuvieron en el desierto. Y como les decía la semana pasada, incluso tuvo que haber un cambio generacional para que finalmente llegaran a la tierra prometida. Bueno, aquí una situación bastante parecida. Les comento que después de esta instrucción muchos hermanos se sintieron defraudadísimos con lo que el profeta les estaba indicando, como diciendo, miren, todo lo que tuvimos que hacer y al final me dicen que tenemos que parar acá, no vamos a concretar el plan que venían. A veces yo pienso cuál sería la frustración de un Abraham que en algún minuto se le pidió sacrificar a su hijo. Le estoy dando un ejemplo extremo, pero debemos entender que en ocasiones el Señor nos pone a prueba y para ver hasta dónde nuestra fidelidad está, hasta dónde llegamos para ser fieles. Les comento que mucha gente, incluso se llegó hasta inactivar de la iglesia y no, incluso se pudo haber hasta convertido en un opositor a la iglesia. Fueron momentos muy complicados, pero así como estas personas, algunos se les debilitó la fe, hubieron otros que efectivamente se reforzaron y entendieron el propósito un poco más allá de lo que estaban viviendo, un propósito más celestial, más general, más amplio. Les comento que aquí personas como Brigham Young, como Wilford Woodruff, que era un joven, estuve leyendo algunos testimonios de ellos y describían esta situación como un momento en que realmente ellos comenzaron a purificarse en relación a su obediencia, a su lealtad. Y efectivamente ellos comenzaron a purificar su corazón. ¿Recuerdan lo que eso significa? Los puros de corazón, Sión, que finalmente llegaron a Sión espiritualmente como individuos, después de haber pasado estas pruebas que no tienen que haber sido fáciles. Pero parece ser que el Señor nos habla con un poquito más de perspectiva, con una trascendencia un poco mayor. A pesar de que todas estas cosas y toda esta reunión y el volver a Sion y el ver esto realizado, el Señor no se ha olvidado de esas promesas. Y va a llegar un momento en que efectivamente los santos volverán al condado de Jackson y se edificará Sion, tal como ustedes probablemente lo han estudiado. Y si no, les invito a que lo hagan. Al final de esta historia se le dice a la gente que si algunos pueden quedarse ahí en la medida de lo posible, estaría muy bien comprar algunos terrenos, tratar de hacer lo mejor que se pueda en ese lugar. Algunos si necesitan volver también lo pueden hacer. Pero si ustedes se fijan, palabras como las siguientes nos pueden dar una pauta de que Dios tiene un plan mucho mayor para nosotros. Dice, pero ya que hay algunos que han atendido a mis palabras, he preparado una bendición e investidura para ellos, si continúan fieles, dice el versículo 18. He oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda, dice el 19, y me es menester traerlos hasta este punto, fíjense, para poner a prueba su fe. A veces, y yo les mostraba la circunstancia y la situación de Abraham, a veces yo digo, ¿por qué Dios lo puso hasta ese punto? Al punto de llevar y estar a punto de sacrificar a su hijo. Quizás la respuesta está muy relacionada con este versículo también, para probar su fe. Ahora de cierto os digo, un mandamiento os doy, de los que han venido hasta acá, quédense en estas regiones, cuantos puedan hacerlo. Y aquellos que no puedan quedarse, que tengan familias en el este, dice, quédense por una corta temporada conforme a lo que les indique mi siervo José. Y es interesante que los que son fieles deben comenzar a buscar dentro de sí las respuestas de estos desafíos que la vida nos pone. Los últimos versículos son realmente maravillosos. Yo les invito a que lo lean.
los últimos versículos de la sección 105. Cómo el Señor nos ayuda a entender y de que a lo mejor Él siempre está llamando gente, pero en algún minuto Él va a escoger a aquel que Él piense. Ojalá que nosotros seamos también los escogidos. Normalmente a un evento se le llama, pero a aquellos que son fieles finalmente se les escoge. En estas mismas circunstancias el Señor recalca. Les voy a leer estos versículos que son muy sagrados. De nuevo os digo, proponed la paz, no solamente a la gente que os ha afligido, sino a todos. O sea, después de todo lo que estaban viviendo, les recalca estos conceptos que son realmente hermosos. E izad un estandarte de paz y proclamad la paz hasta los extremos de la tierra. Proponed la paz a los que os han afligido, conforme a la voz del Espíritu que está en vosotros, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bienestar. Yo no sé si estas personas, después de haber recorrido una gran cantidad de distancia, con un objetivo muy claro, y finalmente el Señor les dice, no lo vamos a hacer. Hasta aquí nomás llegamos. Si quieren volver, si quieren quedarse acá, y al final el concepto de siembren la paz, no tengan rencor en sus corazones. Mis queridos hermanos, en nuestra vida es probable que tengamos muchos desafíos y muchas pruebas, pero la única forma de ser triunfadores es siendo leal, obedientes a los mandamientos de Dios, aún en las circunstancias más complicadas. No es fácil, especialmente cuando el mundo nos pega, cuando el mundo nos rechaza, cuando el mundo nos ignora o nos humilla. No es fácil, pero tendremos nuestro galardón si es que somos fieles a los mandamientos y a los compromisos que hemos hecho con Él, con Dios. Es probable que sea muy difícil sacar enseñanzas positivas cuando las cosas no andan muy bien, cuando los desafíos son enormes, son grandes, cuando los sufrimientos son grandes. Hoy día hemos hablado de los sufrimientos de las personas que estaban en Missouri, que fueron sacados. Ya lo hemos visto en varias clases del condado de Jackson. Hemos visto los problemas económicos que la iglesia estaba pasando, pero se nos da la forma de poder salir adelante. Se nos ha explicado en alguno de estas secciones de que la iglesia también tiene algunos elementos para poder ayudar a los miembros, especialmente cuando no están haciendo lo correcto. Y existen estos consejos disciplinarios o estas instancias para que las personas puedan arrepentirse, puedan ser mejores y saber que la iglesia siempre está tratando de sostener a las personas que quieren hacer lo correcto. Y por otro lado, estos desafíos y estas circunstancias extremas de salir de un lugar, de caminar por muchos kilómetros para ir a rescatar una cantidad de hermanos que han sido terriblemente humillados, y después de estar a punto de ayudarlos, recibir la instrucción de que eso no era necesario y que debían promover la paz y que debían volver a sus lugares donde estaba su familia. Insisto, al revisar todo esto, a lo mejor es muy difícil buscar formas de sacar algo positivo. Pero definitivamente, a través de las pruebas, a través de los desafíos, es cuando nosotros crecemos. Miren un poco sus propias vidas. ¿Cuándo han crecido más ustedes? ¿Cuándo han aprendido más de la vida? Es probable que muchos de ustedes hayan estado hasta enfermos, inmovilizados o encerrados en una habitación por muchos meses. Y esto les ha permitido acercarse un poco más a su Creador.
cada prueba debemos mirarla como una oportunidad de acercarnos un poco más al Señor. Que el Señor nos ayude a entender estos principios que son realmente interesantes y por algo están en las Escrituras. Hay mucho que aprender acá. Hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar a ser mejores personas en el día a día. Que ustedes puedan encontrar esas formas. Cada uno vive circunstancias absolutamente diferentes. Y cada uno puede, a través del Espíritu, buscar las mejores formas de conocer el Evangelio, conocer la voluntad de Dios y, por supuesto, seguir esos consejos. Mis queridas hermanas y hermanos, estoy muy agradecido por la lealtad y la disposición que ustedes tienen cada semana de poder juntarse conmigo y poder juntos aprender de estas Escrituras. No tengo ninguna duda que estamos en la iglesia de Jesucristo, que tenemos un profeta viviente. No tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta, que tuvo esta gran responsabilidad de restaurar el Evangelio y de pasar por todas estas experiencias, algunas maravillosas por cierto, y otras que me imagino que por lo difícil aprendió la paciencia, la tolerancia. Y lo más increíble fue que como líder tuvo que ayudar a mucha gente también a que pudiera levantarse una y otra vez y dar gracias por todo lo que tenemos. Cuánto amor tenemos por nuestro querido profeta, nuestro querido presidente José Smith, el que inició todo esto siendo un joven. Y vienen muchas enseñanzas maravillosas, secciones realmente espectaculares que ojalá que sigamos juntos para aprender. Que el Señor les bendiga y comparto estas enseñanzas con mucho cariño y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.